Bueno, por aquí les tengo la... Hola, hola, buen día a todos. Buen día amigos, hoy lunes, comienzo de semanita y miren, hoy estamos con, parecía que iba a ser sol, pero no, está un poquito nublado, con un viento muy, pero muy fuerte. Ahí está veniendo el viento. Hola, hola, buen día a todos. Hoy es lunes ya, primer día de la semana. Un fin de semana tranquilito, estuvimos bien rico. Ayer hubo más sol, entonces pues, estuvo rico para caminar y salir un poquito. Ayer fuimos a un restaurante de sushis. De pronto quien se pasa por Instagram ya ve algunas foticos o algunos shorts. Después les estaré mostrando un videito más larguito de nuestra visita al restaurante de sushis, que fue bien rico. Casi siempre vamos a ese tipo de restaurantes. Es un tipo kaiten sushi, que es de lo que va transportando así los sushis por la barra y uno puede ir pidiendo los sushis. Y bueno, y estos vienen ahí y uno pues rico ahí va pidiendo uno y bueno, es bien rico. Y bueno, y ya después fuimos a un shopping bien agradable y tenía un montón de cosas y compramos unas cositas allá. Y bueno, y paseando. Y ya hoy a trabajar, a juicios a organizar todo. Hoy ya les grabé un poquito del mercado de la semana que nos llegó, para quien le interese los productos de aquí, qué es lo que tienen, qué es lo que compramos. Y bueno, normalmente son varios legumes, o sea, verduras y carnes, pero también otros productos como el tofu, como el natto, yogures, algunos bizcochitos o pasteles. Entonces, bueno, ahí les grabo un poquito y espero que les guste. Y bueno, por aquí les tengo el mercadito ya nos llegó, entonces les voy a dar una miradita rápida. Aquí tenemos la espinaca, chorizo, tenemos esta que es komatsunak, ya saben que siempre la compramos. Para quien no sepa, pues es una hojita un poquito más gruesa que la espinaca y, y sí, se usa bastante en las comidas. Aquí tenemos piman, tenemos la uyama y este que es el repollo chinés, que le llaman. Lo comemos bastante con carnes y todo, ahorita. Estas ensaladas nos sacan del apuro bastante, ya vienen casi listas. Entonces es solamente, ya vienen hasta limpias y todo, pero yo igual se pueden lavar de nuevo. Manzanita, banana, tomate, nos gustan estos tomatitos, si lo ven, estos tomatitos chiquiticos los usamos bastante, mini tomato y el tomato grande, y aquí otras compritas. Miren, estas son las hojitas, para quien no sabe, es una hoja tradicional japonesa, tiene bastante aroma, oba, o shiso también se le llama, y bien ricas. Miren, enoki, lo comemos bastante en misoshiros o también en recolgados con más comiditas. Miren, el enoki. Ay, este me encanta, que es el coñaco. Miren, es como una gelatina dura, digámoslo así. Es hecha de una papa especial, pero es deliciosa, sí. ¿Cómo se cocina? Tiene mil formas para hacerlo, entonces sí. Estos son los tofus, mire, tofu, y estos dos son tofus. Tofu es un poco diferente, como le digo. Este ya es un tofu más frito y este es un tofu como frito, pero duro por dentro. Entonces es delicioso, lo usamos muchísimo. Este es ramen, quizás para muchos ya conocen cuál es el ramen. Aquí está. Lo que nosotros lo preparamos, le hacemos las sopas, le hacemos todas las verduras y lo colocamos con carne. Y aquí soba, miren, aquí está. Y ya ustedes lo conocen, que ya en muchos matsuris este es lo que más se come. Entonces, sí, y con aquí, si ven, viene con shoga, que es como el jengibre. Y aquí lo comemos bastante. El natto, que al chef de la casa le fascina, obviamente, natocito, yogur y aquí unos snacks, como unos pancitos, eso sí, aquí, déjenme les muestro por aquí, que son de manzana, ¿eh? De manzana, ringo.
Y bueno amigos, eso es por esto. Tenemos aquí unas fruticas y una tortita también con yogures. Y eso es, ya hay una comidita para la bebé. Y miren esta es una comidita que le compramos a la bebé. Me pareció genial comprarle porque es 100% arroz, viene como en flocos de arrocito y es fácil para llevar a cualquier lugar, es colocarle agua caliente y ya queda el arrocito que ella puede comer desde los 5 o 6 meses. Eso me pareció genial porque uno lo puede llevar. A veces llevar las comidas fuera, tienen que tomar cuidado por los climas, humedad, caliente, frío. Entonces, genial para llevarlo, me encantó. Y déjenme les muestro el otro. Miren, este es otro que me pareció genial. Normalmente nosotros lo cocinamos y lo metemos aquí para congelar por unos días, los 3 días que ella necesita. Pero este ya viene así en caso de que uno no tenga todo el tiempo. Ya viene congeladito así para hacerle. Viene de auyama, espinaca, tomate, jorenzo, espinaca, papa y komatsuna, que es la otra verdura. Entonces, oh, felices, miren, vamos a testar a ver si a ella le gusta. Y realmente es algo para cuando uno necesite, si una urgencia o algo, pues tiene una comidita que le puede solucionar. Viene sin nada, sin conserva, sin nada. Y eso es genial para ella. Para muchos que ya habían visto los otros vídeos que están ahí en mi lista del canal, entonces estoy haciendo mi estudio, voy a comenzar el estudio de carro, sí, para hacer la licencia de conducir aquí en Japón. Entonces ya estuvimos averiguando los cursos, ya hay un curso que es cerca aquí a nuestra casa, entonces que lo pensamos tomar. Y bueno, los materiales del curso, como es aquí en Japón, pues el curso va a ser dado en japonés. Hay otros cursos que sí dan en otras prefecturas, que son en inglés o en portugués o en español incluso, pero aquí no. En este curso es solamente en japonés. Y los materiales también son en japonés. Entonces, pues nada, a estudiar y a tomar el curso así. Entonces, para ayudarme un poco, hay unos materiales que ya venden, que son los mismos que están allá, pero están en versión inglés o en versión portugués. En español no hay. Tengo un libro que ya compré. Si les interesa, voy a dejarles el link aquí abajo en la cajita de descripción. Y es un librito, es en varios idiomas lo pueden encontrar. Este viene, yo lo compré en español para mí. Y viene como las cosas más generales, pero es hecho aquí por la fundación, por la Asociación de Automovilística de Japón. Entonces viene un poco acoplado al sistema de aquí. Y también por los otros libros que voy a comprar, vamos a ver esta semana, es un objetivo de esta semana, tratar de comprar esos libros para comenzar el entrenamiento de la parte de teoría y parte práctica. Digamos así, en la parte práctica quiero estudiar un poco, pues la práctica va a ser con profesores en japonés. Entonces me toca así como que saber el vocabulario necesario, por ejemplo, cómo se dice timón, cómo se dice cambio, cómo se dicen el parabrisas, bueno, cosas del carro y cosas normales, pero en japonés. Entonces eso es como uno de los objetivos en esta semana. Entonces les quería contar, eso es sobre mi actualización del cursito de carro. Y sobre mi cursito de japonés, ya saben que yo ando todos los días ahí corriendo un poco, ahí mirándole por aquí y por allá al japonés. Entonces, pues sí, amigos, ustedes saben que yo estoy ahorita bien dándole un poco a la parte de conversación y también un poco a la parte del certificado japonés. Yo ya tomé estudié varias cosas para este certificado y ya me presenté una vez para uno de los primeros niveles. Ahora quiero continuar.
Y bueno, quién sabe si me consigo preparar más para el N3. Estoy ahorita enfocada en el N4 para intentarlo como sacar bien y refrescar. Siento que ya este nivel está un poco mejor, pero aún me falta pues como revisar todo y como volver a estar practicándolo y mirándolo. Entonces, para quienes les interesa también, el certificado lo hacen 2 veces por año, fuera de Japón o aquí también en Japón. Entonces te puedes inscribir por internet y haces toda la gestión de la inscripción y lo presentas en las fechas indicadas. Normalmente creo que es en junio, julio y el otro es en diciembre. Pues vamos a ver, en mi caso aún no lo registré para este julio, pero vamos a ver si se puede para el siguiente. Pero no importa, entonces también esto pues lo quiero como integrar con la parte de conversación. Entonces es las lecciones que estoy tomando ahorita con la NHK y bueno, y sí me gustaría mucho, tengo libros y todo en lo práctica, pero me gustaría practicarlo mucho más. Hay unas clases que también están dando aquí gratuitas cerca de mi prefectura, pero ahorita pues bueno, estamos mirando los horarios y viendo más informaciones de cómo realizar esto para tener un poco más de práctica con gente que viene, profesores voluntarios o otras personas que pueden compartir esto para ayudar a aprender el japonés. Y bueno, ya saben que tengo un librito también. A quien le interese, se lo dejo en la cajita también de descripciones. Y este librito es de lectura prácticamente, pero tiene un montón de vocabulario, también tiene estructuras y es básico, así como de una... Es muy básico, entonces te ayuda además de aprender a leer, de poder como identificar todas esas palabras, kanjis y demás, pues puedes también aprender un montón de cosas ahí. Entonces quiero avanzar un poco más en esa estructura y mi vocabulario, que es mi libro de vocabulario también, que lo sigo para el certificado y que también pues ayuda en el día a día porque son palabras y kanjis que los ves por todo lado. Entonces sí o sí te toca aprendértelas. Entonces en esas estoy. Un pequeño break del estudio y déjenme les muestro para quienes están interesados porque tengo ganas también de retomar uno de los libros que me pareció bien bonito para trabajar. Yo tengo aquí una colección, les recomiendo aquí quienes vengan a Japón o quienes estén aquí, hay unas tiendas que ustedes consiguen los libros muy baratos que son de segunda, hay muchísimo, entonces ustedes pueden aprovechar libros que eran muy caros por un precio muy y se mantienen divinos, los libros están en perfecto estado. Entonces para quien quiera leer mangas o un montón de libros de cocina, de todo, de todo. Entonces yo conseguí allá súper baratos esta colección que me encanta. Ay. Esta colección que me encanta es Niñas. Aquí, esa es la historia de un dinosaurio viviendo como en una escuela y bueno, son cuentos digamos que es infantil, pero un poquito más de la serie, un poquito más avanzada, pero perfecta para uno aprender. Entonces viene así todo, viene con sus ilustraciones y bueno, ¿no? Para quien no sabe, pues sí, muchos de los libros sí se escriben en forma vertical y también se lee de forma vertical. También se lee al contrario de como nosotros lo leemos. Nosotros comenzamos el libro pasándolo hacia la izquierda, estos se comienzan hacia la derecha. Entonces aquí está y es bien bonito, es bien simple y puedes aprender muchísimo vocabulario. Pues quiero retomar este ya lo leí, quiero retomarlo para volver a ver más vocabulario y revisarlo de nuevo. Tiene otro de la colección que es un poquito más avanzadito, este de la Casa de Chocolate, que aún no lo he leído y este que lo quiero leer, vamos a ver si lo consigo. Solo que me toma muchísimo tiempo leer cada página, cada frase, dependiendo de la cantidad de vocabulario, dependiendo de la cantidad de kanjis que haya. Es un poquito más difícil, pero lo vamos a intentar. Este lo voy a dejar para un poquito más después. Y viene otro que está un poquito más avanzadito, que es la historia de este marinero, que es una obra famosa, que es un poquito más avanzado, que también lo quiero retomar. Viene así, igual, también con su texto normal, viene con sus figuras y bueno. Entonces vamos a ver si lo consigo. Este es un poquito más avanzado, lo vamos a dejar para después. Ya saben, cada uno me toma un montón de tiempo, entonces despacito pues
ahí vamos con este, vamos a volver con este que me pareció muy bonito, más fácil, más tranquilo. Entonces lo voy a retomar, que me encantaría y les voy contando si lo vamos consiguiendo. Yo tengo otros en el Excel y uno que les recomiendo que realmente es bien práctico para aprender kanjis es este, de los 1006 kanjis. Son historias bien cortitas y te van introduciendo los kanjis. Déjenme les muestro. Viene por ejemplo así, la historia de León. Y aquí viene como lo que estás y abajito los posibles kanjis que utilizas. Y si los ven, vienen un poquito más negrita cada uno de los kanjis, ¿sí? Eh, entonces, viene cómo se pronuncia cada kanji, o sea, como el equivalente en hiragana del kanji, o sea, cómo lo puedes encontrar en hiragana. Y no está la traducción ni nada, en ninguno de estos libros hay traducción, es como aprenden los chiquitos aquí. Entonces te toca buscarlo a ti mismo, pero es básico, entonces las palabras puedes que ya las conozcas en el hiragana o las procuras las buscas en el diccionario, entonces queda un poco más fácil también. Este realmente lo recomiendo, es muy práctico, muy fácil de leer, entonces así uno va aprendiendo. Este lo quiero también retomar como para volver a revisar, pero voy a ver estos dos, digamos que estos dos entran en mi colección en este mes de mayo. Sería más para el estudio de kanjis y este otro que suelta una lectura un poco más suelta. Y bueno, vamos a ver al final de mes cómo nos va. Yo les hago un review, un repaso ahí de cómo me fue en esta. Y bueno, para seguir esta semana, les cuento que esta semana tenemos planeado una salidita también. Entonces queden sintonizados y a ver para dónde si conseguimos salir a lo que está planeado o no. También tenemos las comidas de bebé. Comenzamos otras nuevas verduras y nuevas cosas, entonces se los estaré comentando. Quizás esta noche vamos a hacer la preparación de una de las verduras. Buen día amigos, miren, aquí estamos cocinando este brócoli para hacer la comida de bebé. Les voy a mostrar un poquito qué vamos a hacer. Aquí está el catacúrico, que es como una harina de batata, de papa, y eso va a ser un poquito más duro el caldito o la Funciona como maicena. brócoli. Amigos, y miren esta maravilla, miren qué lindo esta mesa así, ay Dios mío, miren esto, el chef de la casa aquí haciendo un súper almuerzo, en nuestro grande bowl, con bastante kiabechi, que es pollo, y cerdito, y bueno, otras legumitas también, chicoa es este, que es como un producto de pescado. Y bueno, vamos a comer. ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Esta mesa así. Sí. Y bueno, y la bebé come brócoli, entonces hemos terminado bien. Sopa de miso con espinaca y zanahoria. Y nuestro plato. Buen provecho. Bueno, y aquí ya corté los ingredientes. Este aburagi es como un tofu frito, miren, tofu
sofrito. Y bueno, ya lo corté en estos pedacitos, tofu normal. Lo corto primero así, aquí, después por la mitad. Y este enoki aquí está en agüita, lavándose un poquito más. Y bueno, aquí está hirviendo un poco más el agua con el dashi. Vamos a esperar un ratito más. Y bueno, aquí ya está, ya que colocamos todos los el aguragi y los enoki. Ahora vamos a poner el tofu. Listo, aquí ya adicioné el tofu, ya está por aquí. Y lo vamos a dejar cocinando un poquito más. Antes se debe dejar cocinar pues todas las cosas más duritas. En este caso pues no hay cosas tan duritas, pero se dejó cocinando un poco más los enoki y el otro tofu. Y bueno, y ahora por último el tofu blanco. Y finalmente, después de cocinar un poquito más, le adicionamos el miso. Este es el miso, el que le vamos a colocar. Nosotros compramos esta marca. Bueno, hemos probado varias marcas. Esta es una de las que más usamos. Y bueno, y viene aquí entonces con el dashi se debe retirar, no se debe cocinar con ese. Y usamos una de estas que son bien comunes aquí en Japón. La medición viene de varios tamaños, entonces uso más o menos 2,5 de esta cucharita. Y bueno, aquí uno coloca el misoshiro y lo disuelve antes de dejar aquí cocinar. Y así quedó el misoshiro. Finalmente vamos a comer.